Hola, ¿cómo están todos? Qué bueno que nos estén viendo. Hoy tenemos otro invitado en nuestro programa especial desde el periódico El Colombiano de Medellín, en este maratón de entrevistas a candidatos a la alcaldía. Hoy tenemos invitado a Rodolfo Correa. Bienvenido, doctor Correa, a esta su casa editorial. Gracias, directora, muy complacido. Con Rodolfo está bien, directora. Bueno, Rodolfo, como les hemos dicho, queremos que ustedes conozcan a cada uno de los candidatos, quiénes son, qué les gustan y qué piensan a la hora de ir a votar. Entonces, con Rodolfo Correa queremos saber usted de dónde viene, cómo empezó, por qué se metió a la política. Denos un brochazo un poco de su vida. Bueno, directora, la verdad es que es bastante atípica mi presencia en la política. Yo siempre he dicho que en mi familia no había habido ni siquiera un presidente de Junta de Acción Comunal. Mire. Pero en muchas familias no hay presidentes de Junta de Acción Comunal. Pero ni siquiera, ni siquiera. Es decir, no tengo ninguna trayectoria familiar, ni pertenezco a ningún clan, ni a ninguna herencia, ni a ningún legado político. Yo soy hijo de un policía, un dragoneante de la policía y una ama de casa. Mi padre prestaba sus servicios en la Policía Metropolitana de Medellín y en 1996 lo asesinaron en el Parque de San Antonio. Recientemente terminando su turno, minutos después de haber terminado. ¿Y cuántos años tenía él? Yo tenía 17 años y él tenía 41 años. ¿Y en un asalto? ¿Cómo fue eso? Fue unos criminales que lo siguieron luego de que terminó el turno y lo mataron en el Parque de San Antonio. Yo, como le digo, pues fui formado por mi padre y mi madre en los escuadrones de policía, en una época de muchísima violencia guerrillera. Nos tocaba ir con mi padre pues de pueblo en pueblo. Yo la primaria la terminé haciendo los 3 primeros años en 8 escuelas del departamento de Antioquia. Pero todo en Antioquia. Todo en Antioquia, sí. 8 escuelas del departamento de Antioquia. Toda la vida me preparé para ser oficial de la policía. Es decir, ¿le gustaba? ¿Usted se veía vestido de policía? Claro, mi sueño era ser general de la policía. Y para eso me preparé. Ya luego cuando comencé el bachillerato, mi padre, para poder yo, digamos, prepararme más para esa carrera de oficial de la policía, me metió al Colegio Militar José María Córdoba. Ahí cursé todos mis estudios y cuando todo estaba listo para irme a la escuela de cadetes José María Córdoba en Bogotá, General Santander en Bogotá, ahí asesinaron a mi padre y mi vida dio un vuelco total. Se desencantó. Sí, pero sobre todo es que ya no podía irme porque me tocaba ponerme a trabajar para sostener a mi familia. Entonces, efectivamente, me metí a la universidad, en la Universidad Autónoma de Medellín, estudié Derecho y ahí le ayudé a mi madre a levantar a mis hermanos, nos graduamos todos de profesionales. ¿Usted era el mayor de él? Yo era el hermano mayor, sí. Yo tenía 17 años, mi hermano tenía 12 años y mi hermana 9 años. Entonces me tocó ponerme a trabajar y tuve la fortuna de que un profesor, yo era buen estudiante, un tipo juicioso, disciplinado, estudioso. Un profesor de la universidad lo nombraron director de la Fiscalía de Medellín. El tipo, viendo pues que yo era un tipo juicioso y tal, me nombró asistente de fiscal local. Y empecé a hacer mi carrera. Yo estaba ya en segundo año de Derecho. Es decir, estudiaba y trabajaba, le tocó ponerse a hacer las dos cosas. Pero para que vea usted cómo son las cosas de la vida, que cuando yo ya había tomado la decisión de formarme como fiscal, porque tuve la fortuna de escalar muy rápidamente en la fiscalía, yo ya llegué a ser asistente de fiscal nacional de derechos humanos. Todo estaba listo, yo había decidido ya ser fiscal. ¿Y cuántos años ya 5 llevaba? años. 5 años de fiscal. 5 años de asistente de fiscal. De asistente de fiscal. Cuando me graduó, entonces yo llego y hago un crédito en el ICETEX y me voy a Madrid, a la Universidad Carlos III. Pido una licencia a la fiscalía y le digo que me voy a ir a Europa a estudiar, que por favor me guarden el puesto para que cuando yo regrese pues pueda concursar para ser fiscal. Me dieron la licencia no remunerada por la mitad del periodo del máster y me dijeron que cuando estuviera en Europa mandara la solicitud para el otro periodo. ¿Y cómo le va a parecer a usted que mando yo la solicitud y no se la dieron? Los tipos me dicen que no? Eso me imaginé. Entonces tenía que, claro, entonces tenía yo
que tomar una decisión tremenda en mi vida, y es o sigue estudiando, termina lo que empezó, su universidad, termina su maestría, o se devuelve para no perder el trabajo. Yo era un tipo sin relaciones de nada, sin relaciones políticas, sin relaciones empresariales, porque pues yo trabajaba como funcionario judicial. Entonces, en ese momento... Pero usted había hecho buenos ahorros, porque vivir en España, pagar la universidad y todo... Eso fue a punta de crédito. ¿Cómo le parece que yo me voy con un crédito del ICETEX? Y la verdad es que me tocaba comer una vez al día. Ah, sí. ¿No le alcanzaba? No me alcanzaba. Y tampoco me alcanzaba pues para ir a desayunar, almorzar y cenar afuera a 8 o 10 euros un plato. Eso no le da pues a uno con sueldo de estudiante fiado, porque ese era con crédito. Entonces, tomo la decisión de seguir haciendo la maestría y renuncié a la fiscalía, sin saber qué iba a hacer de mí cuando regresara. Cuando regresé, ya había yo tomado la decisión de meterme a la política. ¿Y cómo le parece que la decisión... ¿Y qué fue por qué tomó la decisión? La motivación. ¿Cómo le parece que estando en la universidad en Madrid, ofertó la universidad una beca de especialización, es decir, adicional al máster, una especialización en literatura y poder? Y resulta que el director de esa especialización era José Saramago. Ah, no friegue, el premio Nobel. Claro, pues cómo iba yo a perder la oportunidad de ser alumno. Pero él ya estaba entrado en años. Ya estaba entrado en años. Creo que fue de las últimas actividades académicas que realizó José Saramago. Yo tomé la decisión de postularme a esa beca y cómo le parece que me la gané. Y ahí me enamoré de la política. Qué bien. Pero luego está ya bonita la práctica, esa historia de cómo enamorarse de la política por la literatura. Pero esa es precisamente la forma de enamorarse posteriormente, porque cuando uno se mete al manejo del poder se da cuenta que eso es muy contrario a la literatura. Que la literatura va por un lado, era otra historia, que era otra la historia. Sí, sí, sí. Y entonces usted llega aquí, ¿qué hace? Entonces yo llego aquí y pues, ¿a quién conocía yo? Es decir, ¿hace cuánto llega usted después de su maestría? Fue, ¿cómo le parece? Que yo tomé la decisión de meterme a la política para ser alcalde de Medellín el 1 de enero del 2004. Ya va a cumplir, este año va a cumplir 20 años. Si yo soy alcalde y me posesionaría 20 años después de haber tomado la decisión. Que es lo bueno, que ya tiene párrafos de su discurso hechos. ¿Cómo le parece? Sí, ya tengo párrafos. Entonces, cuando vine aquí, busqué lo único que uno tiene en la vida, que son los profesores. Como yo estoy en la Universidad Autónoma, allá había un profesor que se llama, todavía es profesor y hoy es el decano, se llama Ramón Elejalde. Claro. Un hombre muy tradicional. Creo en la que fue liberal. columnista en el periódico El Mundo. En el periódico El Mundo, sí. Columnista, un académico y político liberal. Y yo pues venía de la Universidad Carlos III, que era la universidad controlada por el Partido Socialista Obrero Español. Era Gregorio Peces Barba Martínez el rector, el ex constituyente. Es decir, había una formación muy de izquierda. Cuando yo vine, busqué algo que fuera afín con mi ideología y pues lo que más correspondía era el Partido Liberal, porque en ese entonces todavía quedaba algo del Partido Liberal. Busco al profesor Ramón Elejalde, él me invita, me dice, con todo gusto, venga, hagamos política, esto se hace así, 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 y esto es muy sencillo, aquí no hay plata, aquí usted tiene que salir a buscar votos y a convencer a la gente. Y empecé a hacer política con el profesor Ramón Elejalde, y ahí participé en una campaña al Congreso de la República por primera vez en el año 2005. ¿Pero fue candidato? Yo fui candidato en el 2007 al Consejo de Medellín. Mire usted que saqué la votación número 22. Recuerda que pasan 21 concejales. Claro. Yo saqué la votación 22. Se quedó raspando. Y ese año nadie murió, nadie renunció. A nadie le quitaron votos. A nadie le quitaron votos, pero resulta que yo... Después, evidentemente uno queda muy triste cuando pierde, pero luego de ese asunto me encontré con otro profesor, que es el profesor Armando Estrada, y me dijo, hombre, siquiera perdiste. Y le dije, oiga, pero profesor, ¿usted cómo me dice eso? Yo con este corazón, ¿cómo lo tengo de roto? ¿Él iba a ser ministro? Él fue ministro. ¿Ya había sido? Ya había sido ministro. Y me dijo, porque si hubieras ganado, hubiéramos ganado un gran Manzanillo y hubiéramos perdido un gran académico.
Así que sigue aquí en la universidad, que este es tu espacio y tu vida académica te va a permitir realizarte personal y profesionalmente. Y efectivamente seguí dedicado a la universidad y durante los siguientes 10 años publiqué 6 libros, hice otra maestría, inicié estudios doctorales, seguí de profesor en pregrado, posgrado, tuve la oportunidad de trabajar para la Organización de Naciones Unidas y hasta que me volví a meter a la política, porque cuando uno tiene esa semilla en el corazón es muy difícil librarse de ella. Y se volvió a meter en la política, estuvo fue secretario de despacho. Sí, me invitó Luis Pérez, yo lo había conocido cuando estuve en el Partido Liberal. Me invitó Luis Pérez a estar en su gabinete, acepté estar en el gabinete, pero solo pude resistir 3 meses. A los 3 meses presenté la renuncia. ¿Qué lo aburrió? Hombre, me aburrió mucho la forma de gerenciar que se tenía en ese momento en la gobernación. Yo no puedo hablar nada malo distinto a eso. Teníamos modelos muy distintos de administración. Pero algo debió ser muy grave, porque uno siempre queriendo estar en la política y llegar y que a los 3 meses diga, no, yo me voy de aquí, es porque algo muy maluco vio. Realmente me aburrió mucho la microgerencia y la imposibilidad de desarrollar allí los proyectos por los que yo había soñado. Mire, le cuento, por ejemplo, que cuando yo llegué a ser secretario de Productividad tenía un gran proyecto para crear un programa que se iba a llamar la Alianza para el Desarrollo Económico de Antioquia. Y eso implicaba sentar a todos los gremios, a todos los sectores, a concertar la ruta del desarrollo económico de los próximos 50 años de Antioquia. Y no me dejaron hacer eso. Cuando no me dejaron hacer eso, yo dije que no tenía sentido. ¿A qué vine aquí? Exactamente. Entonces dije, me voy para mi oficina de abogados. Entonces se dedicó a litigar. Me dediqué a ya estaba litigando. Yo siempre he tenido mi oficina de abogados, que es de donde realmente yo me sostengo y tengo mi actividad económica y profesional, porque la docencia es muy bella, pero de la docencia nadie puede realmente vivir como le gustaría a uno vivir, pues digamos, con los niveles de comodidad y de tranquilidad. Entonces regresé a mi oficina y seguí litigando, pero me quedó la picadura. Y entonces, pero usted después fue también secretario en otra... No, fui candidato. Entonces, después de eso, y ya con la picadura, dije yo, no, es que esto yo no me voy a dejar vencer así como así. Y me lancé como candidato independiente a la gobernación de Antioquia. ¿Esto fue hace 4 años? Eso fue hace 4 años. Yo tuve ahí que confrontar muy respetuosamente con Aníbal Gaviria, a quien también conocía cuando estuve en el Partido Liberal y con quien tuve una gran amistad con su padre, don Guillermo Gaviria Echeverry, quien, entre otras cosas, cuando volví a Europa, me invitó a ser columnista del periódico El Mundo. Estuve allá cerca de 7 años en el periódico. Don Guillermo siempre me acompañó en el proceso que viví dentro del Partido Liberal, hasta que me retiré del Partido Liberal, decepcionado pues de las mafias y las maquinarias imposibles de y en estas elecciones quedó, en las pasadas... Quedé de quinto. Quedó de quinto. Quedé de quinto. Y no quedó curado, es decir, ya esta es su tercera... No, quedé picado. Esta es su tercera campaña. Esta es mi tercera y tal vez última. Ese es el compromiso con mi familia. Que si no fue en esta, ya no fue. Sí, yo creo que ya son 20 años. ¿Y trabajó en el gobierno de Aníbal Gaviria, en la gobernación? Sí, claro. Como secretario de Agricultura. ¿Y ahí qué hizo? ¿Qué logró hacer? Pues mira, ahí acepté la invitación que me hizo Aníbal Gaviria. Como le digo, con él tenía una buena amistad y confrontamos con respeto. Que es lo que no entiende ahora uno, cómo estas campañas se hacen faltándole al respeto a los competidores. Yo creo que esto no puede vulgarizarse de la manera que se está vulgarizando. Él me invitó luego a ser secretario de Agricultura y ahí sí pude desarrollar muchos de los grandes sueños que tenía para el desarrollo económico del departamento. Entre ellos, mire usted, logramos una secretaría cuyos recursos ordinarios eran de 8.000 millones de pesos al año para todo el departamento. Eso realmente no es plata. Logramos terminar nuestra gestión casi logrando la ejecución de más de 150.000 millones de pesos. Es decir, multiplicó los 8.000 en 150.000. Sí, exactamente. Terminamos ejecutando casi 150.000 millones, más de 150.000 millones. ¿Pero qué hicieron? ¿Qué hicimos? Mire, logramos consolidar primero un nuevo modelo de comercialización agrícola para el departamento de Antioquia. Hicimos una alianza con la FAO de Naciones Unidas y creamos una organización
sistemática para los agricultores que lo llamamos el Sistema de Abastecimiento Agroalimentario de Antioquia. Esto es un modelo que consistió en la creación de unos nodos cooperativos en las 5 regiones más productivas. Ahí agremiamos a los pequeños productores, porque usted sabe que el tema del tratamiento frente a los pequeños productores es muy complejo por los precios y por la accesibilidad al mercado. Los agremiamos en nodos, les creamos centros de acopio, los cooperativizamos para la comercialización y los enlazamos con las organizaciones compradoras en los municipios y en la ciudad de Medellín. Les dimos acompañamiento en la productividad para los insumos y empezamos un proceso de formación en el cambio de mentalidad para los campesinos. Hoy yo me siento muy orgulloso de ese sistema. El gobierno nacional ha incluso optado por tomarlo como un posible modelo para la estructura de desarrollo de su proceso agrario. Pero hay otros proyectos muy importantes, como por ejemplo, logramos sacar avante la financiación de un proyecto que lo llamamos el Distrito del Maíz. Un distrito en el que logramos articular las grandes empresas de producción y consumo de maíz del departamento con el departamento. Y llevamos esta inversión de 50.000 millones de pesos al Bajo Cauca. Allí tomamos 1.500 familias productoras y logramos que estas familias recibieran maquinaria de punta, que el gobernador todavía lo está entregando. Claro, y usted ahora, pues, en su campaña le han cuestionado la relación, una sociedad que tenía con Óscar Hurtado, que es hoy alcalde de Medellín, pues en reemplazo del alcalde ido Daniel Quintero. ¿Cuál es la historia de esa sociedad que ustedes tienen? Razón por la cual a usted lo han señalado como si fuera uno de los candidatos de Daniel Quintero. Que Dios me guarde de eso. Le voy a contar la historia muy rápidamente. Cuando yo vuelvo de Europa y voy a pedirle ayuda al profesor Ramón Elejalde, en el equipo de él, el candidato a la Cámara era Óscar Hurtado. Un hombre que venía de ser considerado como el mejor alcalde del país en la categoría de los municipios y que había en Tarso y que había hecho la Asamblea Constituyente de Tarso. Yo empiezo a trabajar con él, construimos una buena amistad y fuimos muy amigos hasta el año 2018. ¿Por qué se dañó nuestra amistad? Incluso nosotros habíamos hecho una sociedad para una empresa dedicada a la producción de carnes frías. En el marco pues, de las actividades que uno realiza, fuimos socios en esa sociedad, pero cuando llegaron las elecciones a gobernación y alcaldía hace 4 años, él optó no por ayudarme a mí como candidato a la gobernación, sino por ayudarle a Aníbal Gaviria, de quien yo también era amigo y él era amigo, él prefirió irse con Aníbal. Y para la alcaldía, yo tomé la decisión de ayudarle a Alfredo Ramos. Y él se fue con Daniel Quintero. A partir de ese momento... Mejor dicho, usted le fue como mal porque él ganó con los dos. Sí, él ganó con los dos, pero en últimas no sabemos quién va a terminar ganando y perdiendo más porque pues, la relación con Daniel Quintero, que él prefirió la relación con Daniel Quintero sobre la relación conmigo, pues hoy lo tiene ciertamente de alcalde encargado, pero bueno, este capítulo todavía no se ha cerrado. Yo en 20 años que llevo en esta actividad política, pues se imaginará usted cuánta gente no conoce uno, cuántos amigos no tiene uno, cuántos no se quedan en el camino y cuántos no siguen al lado de uno. Y usted decía que esta campaña estaba llena como de cosas muy groseras. Usted que ha estado en otras 2 campañas, ¿ve algunas diferencias importantes en esta campaña con respecto a las anteriores? Sí, yo creo que en esta campaña está reinando la vulgaridad, la grosería, el irrespeto, la polarización y la degradación de la política. Eso me pone muy triste porque yo soy un académico y hago esta política por nobles propósitos de contribuir a la democracia. Pero ver lo que está pasando hoy en Medellín y en Antioquia es una verdadera vergüenza que no tiene uno cómo explicarle casi a los estudiantes cómo siendo uno todavía profesor está metido en esto. Hoy vemos una campaña marcada por la radicalización, el odio y la grosería que Daniel Quintero le imprime a todo lo que hace. Hoy la trampa, hoy
la utilización de los recursos públicos para hacer campaña en contra de los demás, como a mí que me han impedido instalar mi publicidad, intentaron sacarme por las vías de la anulación de las firmas, han a toda costa saboteado mi participación en este proceso, entre ellas sacándome de los debates de Telemedellín. Es decir, lo que Daniel Quintero ha hecho aquí no tiene nombre. Y quiero aprovechar este espacio también para decirle a la gente que no caigan en su estrategia. La estrategia directora de Daniel Quintero es muy clara. Quien tenga 2 dedos de experiencia en política sabe muy bien que él sabe y él conoce los números, porque él es un hombre de números. Él sabe que su candidato Upegui no tiene posibilidad y sale a terminar de quemar a Upegui para que por debajo entre Corredor. esa es la gran estrategia. La estrategia es sacar del juego a Upegui. Es que sea Corredor Sí, el que claro, pueda dar eso es evidente. Cualquiera que tenga un poco de experiencia política sabe que la verdadera estrategia de Daniel Quintero es Albert Corredor. Pero eso suena muy maquiavélico. Como lo es él. Daniel Quintero es un maquiavélico. Daniel Quintero es un profesional en el arte del engaño. Como diría Maurice Merleau-Ponty, el gran filósofo francés. Y ahora, pues, como nos hemos extendido y necesitamos hablar, sí. ¿Qué les propone usted a los habitantes de Medellín? ¿Por qué les dice usted, voten por mí porque yo, qué voy a hacer? Mire, yo le estoy diciendo a la gente que vote por mí si está cansada de esta polarización, si está cansada de que la política sea un escenario para destruir en vez de un escenario para construir. Yo no estoy afiliado ni a los movimientos de izquierda ni a los movimientos de derecha. En estos 25 años que llevo de experiencia y de preparación, he podido aprender que el equilibrio es la base del desarrollo de una civilización. He aprendido que todo lo que se debe hacer en la vida deben tener dos elementos: autoridad y amor. Porque la autoridad sin amor es tiranía y el amor sin autoridad es alcahuetería. Yo estoy en el punto de equilibrio y espero devolverle a la política de Medellín la decencia, el respeto, el control de la ciudad y sacar la corrupción del Alpujarra. ¿Y cuál sería su programa bandera? Mire, yo tengo un programa de gobierno elaborado a partir del modelo establecido por la agencia ONU Habitat, porque uno no puede llegar a inventar en el gobierno, que fue lo que hizo Daniel Quintero, llegar a inventar y a improvisar y a traer gente que ni tenía experiencia ni tenía formación. Yo tomé el modelo de planificación urbana de Naciones Unidas, que tiene el eje fundamental es el desarrollo, entendiendo por desarrollo el conjunto de condiciones que posibilitan la satisfacción de necesidades. Y ese desarrollo, ONU Habitat lo circunscribe a 5 áreas. Primero, desarrollo social; segundo, desarrollo económico; tercero, desarrollo ambiental; cuarto, desarrollo deportivo y cultural; y quinto, desarrollo institucional. Rodolfo Correa va a ser el alcalde del desarrollo de esta ciudad. Nosotros tenemos que empezar a planificar a Medellín para los próximos 50 años bajo un modelo de honestidad y gerencia técnica rigurosa para la consecución de estos objetivos de desarrollo. Si usted me pregunta a mí, digamos, 3 grandes proyectos que yo espero desarrollar, el primero de ellos es, evidentemente, sacar los corruptos de la Alpujarra. Eso es una prioridad. Nunca habíamos visto en Medellín una degradación de eso. Segundo, yo me propongo elaborar el plan de emprendimiento y de generación de oportunidades de empleo más grande en la historia de Medellín, a partir de modelos de cooperativización, a partir de modelos de agricultura urbana para poblaciones que no están cualificadas, pero que se pueden cualificar rápidamente. Y tercero, yo tengo como propósito resolver el problema del hambre en Medellín. Hoy en Medellín hay 400.000 personas que se están acostando sin comer. Yo quiero desarrollar esto a partir de una estrategia muy precisa, y es: primero voy a crear un cordón alimentario alrededor de la ciudad. Vamos a aprovechar las zonas rurales que tenemos en Medellín, que es el 70% del territorio, en donde solamente el 1.6% de los alimentos que consumimos los producimos aquí en Medellín. Muy bien. 1. 2. Voy a crear un sistema de comedores comunitarios en las comunas más afectadas por el hambre. Y tercero, como no se trata solamente de dar el pescado, sino principalmente enseñar a pescar, lo que queremos es que todas las personas que no estén en condición de generar productividad para su propia alimentación puedan tener en sus casas un sistema de huertas urbanas
que le posibilite, entre otras, por ejemplo, sembrar champiñones que le garanticen a ellos 400.000 pesos de ingresos fijos y los sacamos de la línea extrema de pobreza. Bueno, ahí están las propuestas del candidato Rodolfo Correa para que las revisen, para que las comparen con los de los otros candidatos que hemos estado entrevistando en el periódico El Colombiano, y van a encontrar todas las entrevistas. Estamos a muy poco tiempo de las elecciones. Por favor, entérese, instrúyase y vote. Muchas gracias y que tengan un resto de día muy especial. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias, director.